agradecerle a Luis Bonlomo, que está aquí con nosotros, consultor energético, exdirector de Atucha y Embalse. Un poco hacer la evaluación que usted puede llegar a tener un poco general, en principio, sobre el tema Vaca Muerta, el desarrollo económico que puede darse. Sí, el primer comentario que haría es que los reservorios de Argentina, incluido Vaca Muerta, porque hay unas formaciones similares a las de Vaca Muerta en el sur de la Argentina y un poco en el norte. En Chubut y en Santa Cruz hay formaciones del mismo tipo. La primera observación que haría es que en la formación de Vaca Muerta hay reservas en un 40% de petróleo y el resto en gas. O sea, los principales reservorios de Vaca Muerta son de gas. De gas. El otro comentario adicional que haría es que, a diferencia del petróleo, el gas, si bien es un hidrocarburo, es una energía limpia. Esto quiere decir que sus posibilidades de desarrollo en términos ambientales son superiores a los del petróleo. Es decir, si bien el petróleo en términos ambientales era superior al carbón, el gas es superior a los dos. Y por lo tanto tiene un horizonte de vida, digamos, comparado con las energías renovables, más amplio. Más amplio. El problema es la exportación, ¿no? Cuesta más. Las reservas de Argentina en gas son el equivalente a 350 años. Argentina tiene 350 años de reserva en gas. Obviamente, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar de aquí a 350 años, y lo más probable es que este tipo de combustibles no sean los que se utilicen habitualmente. Entonces, de allí la importancia de aprovechar estas reservas, y la única forma de aprovecharlas es sacarlas, es extraerlas. Es empezar a desarrollar. A desarrollarlas. Y a desarrollarlas en el menor tiempo posible, entre comillas, porque si no van a surgir combustibles alternativos, digamos. Y cuando digo el menor tiempo posible, entre comillas, es porque si extrajésemos hipotéticamente el 30% o el 40% de esas reservas rápidamente y los volcásemos al mercado, el precio de ese producto caería en una forma tal que a lo mejor no sería rentable extraerlo. Entonces es un equilibrio. Habla de una planificación, también económica. De una necesaria planificación económica. Entonces, el primer punto es, bueno, hay que meter mano en Vaca Muerta. Vaca Muerta, para tener un ritmo normal de producción, necesita 20.000 millones de dólares por año. De alguna forma usted hizo una referencia a eso. Yo a veces, cuando leo los comentarios de empresas que invierten, hacen planes de inversión de 2.000 o 3.000 millones en 3 años, dicen, bueno, entonces, y todos aplauden. Bueno, está bien aplaudir que inviertan 3.000 millones en 2 o 3 años, pero resulta que... El petróleo invirtió 2.200 millones. Pero los invirtió en un toque, sí. Invirtió 1.800 millones de dólares y logró producir el 16% del total de producción de gas en Argentina. ¿Qué hizo el gobierno? Le cambió las reglas de juego. Eso le produjo que Techin, que Tecpetrol tenga que considerar un no ingreso de 140 millones de dólares e YPF de 80 millones de dólares. Porque tenían una previsión realizada, tenían previsto que producirían X cantidad y que con el acuerdo de la resolución 46 que tenían con el gobierno iba a entrar determinada plata, y de la noche a la mañana los expertos del gobierno cambiaron la jugada. Ahora, esos 20.000 millones que nombrás, que es muy buen dato, porque es el 5% del PBI argentino medido a este año. Es una enormidad para la Argentina que llegásemos a poder... tener eso.
Pero yo creo que ahí es donde los principales jugadores tienen que ser las grandes corporaciones internacionales. O sea, porque como vos bien decías hace un momento, si Argentina sale a pedir plata, más allá de que no le prestan en general, pero suponiendo que le prestasen, a la tasa LIBOR más un fee clásico está el riesgo país, que hoy es de 8 puntos más, 8 puntos y medio más. Entonces, se convierte en una plata extremadamente cara, pero si las empresas internacionales consiguen sus créditos, ellos consiguen plata al 2 o al 3%. Totalmente. Lo que falla, y creo que es una de las razones por las cuales eso no avanza, es por el tema de la seguridad jurídica. O sea, si nosotros regularmente cambiamos el secretario de Energía y los subsecretarios, claro, y el presidente firma decretos y después los cambia, entonces así nadie presta nada. Cuando uno piensa en el petróleo, automáticamente piensa en el combustible. Y recién estábamos hablando de el horizonte que le puede quedar al petróleo como combustible, como energía no renovable. Sin embargo, uno agarra hoy un auto y tiene más petróleo en su composición que en el tanque de nafta. ¿Qué tan a corto plazo es que deje de utilizarse el petróleo, cuando donde miramos tenemos petróleo? O sea, estamos vestidos en petróleo, nos bañamos con petróleo, o sea, la cosmética es petróleo. ¿Realmente el impacto sería tan negativo el uso, monetariamente, ¿no?, el uso de energías no renovables frente a las posibilidades que todavía tiene el petróleo en otras industrias? La participación de las energías renovables en lo que es la torta energética de la mayoría de los países todavía sigue siendo muy baja. A su vez, la mayoría de las energías renovables tienen limitaciones en el sentido de producción continua. El ejemplo más simple sería el de la energía eólica, que tiene un rendimiento, en el mejor de los casos, de un 40-45%. En lo que hace a producción me refiero, no a inversión. Entonces, yo lo que diría es que la historia clasificó el desarrollo de la humanidad en diferentes edades, ¿no? O eras. Y estamos en la era de la tecnología y de la energía. Y el proveedor de energía mayoritario hoy es el petróleo y el gas. Le hago la segunda entonces. Si solamente nos dedicamos a la extracción, por ahí estaríamos dejando pasar lo que le llamamos el valor agregado, ¿no? O sea, no está todavía muy determinadas las inversiones para refinerías, para poder exportar otros productos que no sean solamente el crudo en crudo. ¿Cree que es posible que lleguemos a eso en el corto plazo, cuando todavía no logramos explotar del todo Vaca Muerta? Le voy a comentar algo que hago yo específicamente. Yo estoy asociado o soy agente de algunas empresas chinas. Una de ellas en particular tiene una gran experiencia en licuefacción. Hemos estado teniendo reuniones con las empresas más importantes de Argentina, planteando dos cosas. O sea, bueno, por un lado, Vaca Muerta está en desarrollo. Entonces, a partir de ahí surgen varios temas. Primero, ¿dónde va a ir a parar ese gas? Porque, como ustedes saben, el gas no se puede almacenar en el estado en que es extraído. Alguna vez fui director de gas del Estado y el sector técnico buscaba cavernas donde poder estacionar el gas, y calculaban cuál era la pérdida que había en esas cavernas para ver si era posible o no almacenarlo. O sea, el gas no se almacena, o sea, sale y se usa o se convierte en algo. Entonces, necesitamos, si vamos a exportar, porque rápidamente Argentina, con una buena producción de vaca muerta, va a lograr su autoabastecimiento. Esto está previsto en 3 o 4 años. Entonces usted necesita, primero, transporte.
gasoductos, por lo menos 2, necesita uno a Rosario y uno a Bahía Blanca. El gas que se extrae es el gas rico, necesita estructurar el sistema petroquímico, actualizarlo, modernizarlo y ampliarlo. Y necesita plantas de licuefacción para convertir ese gas en un líquido que pueda ser exportado. Este es un trabajo de 3 o 4 años, claro, donde le diría que a hoy la única empresa que me da la impresión que piensa en grande y que está metiéndole mano a todo esto es Techin. Hace muy pocos días hubo un Congreso Mundial de Licuefacción en China. La única empresa que estaba ahí era Techin de las Argentinas, cuando tenemos Vaca Muerta, que no es poco. Entonces, estas cosas tenemos que planificarlas, empezar a trabajarlas desde ya, claro, no perder el tiempo, porque a su vez en Vaca Muerta se da algo que está bueno, y es cuando hablamos los argentinos del futuro nuestro, hablamos de la necesidad de convergencia y de tener políticas de Estado. Y Vaca Muerta, mal que mal, se terminó convirtiendo en una política de Estado, porque cualquier político de cualquier signo menciona a Vaca Muerta y ve en Vaca Muerta una posibilidad. Ahora, Luis, de acá me parece algo interesante que usted venía mencionando, porque estamos hablando de Vaca Muerta, los argentinos cada vez tenemos más el concepto, como usted bien decía, los políticos se apoyan en el anuncio o al menos mencionar el desarrollo que puede llegar a tener, pero usted plantea, y nosotros también lo hacemos desde el inicio del programa, esto del desarrollo, de la planificación que tiene que tener. Y de la planificación no solo económica, que era lo que en principio todos nos veníamos a la mente, sino usted hablaba también de una planificación jurídica que tiene que haber, de una planificación política y jurídica que tenga en cuenta muchos puntos. Me gustaría que brevemente, que tenemos que ir a un corte, nos pueda ampliar sobre el tema. Bueno, hubo un aspecto que fue en el aspecto laboral que se logró un buen acuerdo de las partes. Ustedes creo están al tanto, hubo un acuerdo entre el Estado Nacional, Provincial, los sindicatos y las empresas, donde se definió una especie de contrato de trabajo para las extracciones no tradicionales, digamos, para el shale. El tema es que trasciende a los gobiernos. Sí, pero a su vez es independiente a lo que es el contrato colectivo de petrolero normal, del resto de los yacimientos. Es un convenio diferente. Y eso ayudó mucho. La otra cuestión tiene que ver, obviamente, con mantener la estabilidad jurídica, o sea, que no sean modificadas las pautas y los criterios que se acuerdan, que no están ligados solamente a la explotación, sino que tienen que ver con lo que es el tratamiento del capital extranjero, las seguridades que se da para la inversión, porque siempre esto ha fallado. Claro. Entonces, siempre hay un pino solana suelto que rompe todo. Siempre hay garantías necesitan también de que esto pueda trascender durante años, por ahí un convenio a muchos años. Le digo que también hubo, vea qué triste lo que le voy a decir, también hubo un ILIA, sí, que canceló los contratos de trabajo. Gracias, Luis. Pero hubo un frondizi. Totalmente. Gracias por analizar con nosotros este tema aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Enseguida regresamos. Vamos a seguir desarrollando el tema de Vaca Muerta, también en el aspecto social que tiene alrededor de estas 4 provincias que abarca Vaca Muerta en la Argentina. Y a los que se están sumando a Hoy Nos Toca la Noche, estamos analizando la situación de Vaca Muerta en nuestro país. Estuvimos desarrollando todo el tema de las finanzas, lo económico alrededor de Vaca Muerta, pero también hay que tener en cuenta lo social, cómo se desarrollan las diferentes ciudades, las personas que están viviendo allí y que reciben gente que viene a trabajar al lugar y que en general va a sentarse en ese lugar. Bueno, ¿cuáles son los desafíos, no? Los desafíos son múltiples, porque tenés un montón de aristas para abordar el tema y evitar problemas a futuro y aprovechar al mismo tiempo
los recursos que surgen de Vaca Muerta. El principal problema es que hoy tenés 600 familias promedio por año que se están trasladando a Neuquén. Neuquén es una ciudad que es una ciudad pequeña en comparación a lo que estamos acostumbrados a ver desde la comodidad de Buenos Aires como megalópolis. Son 600 familias por año, son 600 familias que están yendo porque tienen trabajo allá, con lo cual es una gran virtud que al mismo tiempo te empieza a mostrar otro problema. Son 600 familias que están yendo, pero el trabajo de Vaca Muerta no puede abastecerse con los trabajadores que ya tiene Neuquén. Uno lo primero que encuentra es, con el primer análisis es, no, necesitamos mano de obra calificada que venga de otro lado. Claro, especialistas en el tema. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con la mano de obra no calificada en Neuquén? El Estado va a redireccionarlo para recapacitarlos y que puedan nutrir a la explotación de Vaca Muerta. Eso por un lado. Por el otro lado tenés algo que Diego marcaba recién en el primer bloque, y es que, ojo, Vaca Muerta no es solamente Neuquén. Vaca Muerta toca varias provincias, y si Neuquén no aprovecha a poner urgentemente la infraestructura, que entre nosotros podría ser tranquilamente la creación de una ciudad nueva, tienen con qué construir una ciudad nueva. Hace muchos años que en Argentina no se crea una ciudad de cero. Ponemos una ciudad nueva con todos los servicios que giren en torno a Vaca Muerta, alguna otra provincia lo va a terminar aprovechando. Si nadie se aviva, alguna otra provincia lo va a terminar aprovechando. Puede ser tranquilamente Río Negro, puede ser que Río Negro aproveche ya las ciudades que ya tiene cerquita de Vaca Muerta, puede ser aprovechado por Mendoza, puede ser aprovechado por cualquiera. Acá volvemos a otro tema, ¿no? Que veníamos mencionando desde el inicio del programa, aprovechado y planificado, porque esto tiene que empezar a hacerse. Aprovechar es planificar, planificar también es aprovechar, y vos fíjate qué es lo que pasa cuando no se planifica previamente los impactos sociales. Hubo un boom tecnológico en la provincia de Tierra del Fuego a principios del siglo XXI que no tuvo una planificación desde el punto de vista de la vivienda. Terminamos teniendo asentamientos informales en lugares muy peligrosos, en lugares donde nunca los hubo. Ushuaia, por ejemplo, uno llega a Ushuaia y ve todo muy lindo, los cerros nevados, la bahía, las casas isleñas, y en medio de la tundra te encontrás un asentamiento que hace 15 años no existía. ¿Sí? ¿Cómo es que llegó esa gente ahí? Atraída por el trabajo, y de golpe no tenían dónde ir a vivir. ¿Sí? ¿Ha habido casos históricos en Argentina? Sí, nosotros vivimos en una ciudad que quintuplicó, sextuplicó, septuplicó su población en un periodo que va de 1870 a 1900. Para el año 1900 en la ciudad de Buenos Aires el 70% de sus habitantes no hablaba castellano. O sea, es una cosa tremenda. El Estado Nacional intentaba redireccionarlo hacia el interior de acuerdo al trabajo o al oficio que tuvieran cuando llegaban, pasaban por el Letero de los Inmigrantes. Fue una inversión enorme del Estado Nacional. Pasaba por el Letero de los Inmigrantes, ¿usted qué sabe hacer? Yo sé hacer esto, aquello, lo otro. ¿Entiende el idioma? No, bueno, pase por acá, le vamos a enseñar el idioma, y en tal provincia necesitan mano de obra de lo que usted sabe hacer. ¿Están las provincias dispuestas a hacer eso? ¿Están las provincias capacitadas para hacer eso? Eso es algo que vamos a ver más adelante. Y no hay que olvidar un factor más que desde la Comunidad de Buenos Aires no nos damos cuenta, y tiene que ver con el factor esparcimiento. Si vos tenés a la gente trabajando en Vaca Muerta, la ciudad más cercana la tenés a X cantidad de kilómetros. El clima y el factor desértico, el paisaje desértico, está comprobado psicológicamente que deprime fuerte. Vamos a ir evaluando todos los puntos, y por eso los voy a invitar también a que escuchemos el análisis de Emilio Apud, que está con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias. Ex secretario de Energía y director de YPF. Me gustaría tener su evaluación de cómo se planifica un poco Vaca Muerta y en los alrededores el desarrollo urbano que tiene que tener. Y yo creo que estamos a tiempo para evitar lo que se comentaba recién, ¿no? De una explosión demográfica y urbanística completamente desordenada, como pasó hace no mucho en Sierra Grande, ¿no? Que bueno, uno iba ahí, parecía el Far West, ¿no? Era una cosa. Y digo que estamos a tiempo porque recién se está trabajando en menos de un 3% de toda la superficie de Vaca Muerta. Vaca Muerta, no sé si saben, son casi 30.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es como Bélgica, nada más que está a 3.000 metros de profundidad, ¿no? Y entonces es un 3% solamente, pero con una perspectiva que yo lo entiendo como una carrera contra el tiempo. Es decir, si no nos apuramos, ¿no? La mitad o más de Vaca Muerta va a quedar bajo tierra para siempre.
¿sí? Y nuestros descendientes nos van a decir qué hicieron ustedes con esa riqueza que nos la pusieron en valor. Claro. Y eso es así por la magnitud del yacimiento. Vaca Muerta, es decir, el shale gas en todo el país, una estimación, son 800 TCF. Para que tengan una idea, que TCF es una unidad de volumen. Argentina, que es un país que tiene un consumo, una demanda de gas muy grande, en su matriz energética un 50% es gas, consume por año 1,9 TCF. Y estamos hablando que en todo el país hay 800, ¿no? En Vaca Muerta hay 500 y pico, ¿sí? Entonces no es cuestión de agarrar eso y dividir y decimos tenemos 300, 400 años, porque no es todo utilizable. Lo que una cosa es recurso y otra cosa es lo que económicamente se puede sacar. Pero igual es una cifra muy grande y haciendo un simple cálculo, ¿no?, de que la demanda en los próximos 30 años creciera de gas, ¿no?, en la Argentina al 2,5 anual y abasteciéramos todas las necesidades posibles de nuestros vecinos, ¿no? Chile, Brasil y Uruguay. Paraguay no, porque Paraguay se va a ir a la electricidad directamente por los grandes aprovechamientos hidroeléctricos que tiene. Nos estaría sobrando dentro de 30 años más de 50 TCF en Vaca Muerta solamente, ¿sí? Entonces, el problema es que la demanda va a ir cayendo. Las proyecciones, todos los outlook en el mundo, ¿no?, de las empresas, de consultoras, etcétera, no vi ninguna que dijera que se va a seguir consumiendo hidrocarburo, quemándolo, ¿no?, después de que se termine este siglo. O sea, unos dicen 40 años, otros dicen 50, otros 60 y no mucho más, ¿sí? Ahora, una pregunta. Teniendo en cuenta la posición que tiene en YPF y habiendo sido el precursor, Sí. uno vio lo que fue el presal en Brasil, los yacimientos estos petrolíferos en el mar y el rol que tuvo Petrobras en eso. Más allá de los escándalos de corrupción, Petrobras se endeudó masivamente allá por 2005 para poder sacar. Hoy, ¿cuánto podría YPF por sí sola, dado el tamaño que tiene, la capacidad de endeudamiento y las asociaciones que puede hacer, de desarrollar Vaca Muerta, sin depender de que vengan otros jugadores? Bueno, no veo por qué tiene que ser YPF per se que haga toda la inversión, ¿no? Normalmente lo que estamos haciendo es buscar socios y compartir la explotación de las áreas que tenemos concesionadas. YPF tiene concesionado 1/3 de Vaca Muerta, son 12.000 kilómetros cuadrados, que es un acreaje muy grande y sobre todo para una sola empresa. Claro. Que además ha venido de las gestiones anteriores con un nivel de endeudamiento alto, ¿no? Entonces lo que se busca allí socios, por ejemplo estamos con Shell, estamos con Pan American, estamos con ahora con Exxon, con Petronas, sí. Pero a lo que voy es que lo que antes era un problema de oferta de gas, ahora va a pasar a ser un problema de demanda. Ya en verano hay problemas de dónde colocar el gas, ¿no?, porque la demanda baja, es muy estacional. Entonces, rápidamente, como se decía antes, es necesario crear la infraestructura que permita evacuar eso. Pero eso no es, y además nuestros vecinos. Recuerden que a Chile le vendíamos casi 20 millones de metros cúbicos diarios y abruptamente el gobierno kirchnerista dijo, no les damos más porque no tenemos, y le generaron un serio problema. Eso se puede llegar a recuperar siempre que nos crean de que no les vamos a hacer eso otra vez, pero también con las garantías de que tenemos ese gas. Ahora, la única forma de aprovechar Vaca Muerta es hacer un gasoducto virtual, ¿no?, que es transoceánico, es decir, digo gasoducto virtual, son los barcos metaneros que el gas natural se hace líquido. Al hacerlo líquido uno reduce 600 veces el volumen. O sea, un volumen de gas en estado líquido, a menos 160 grados, significa 600 metros cúbicos en estado gaseoso. Entonces se lo transporta. Entonces, ya hay que empezar a pensar en las plantas de licuefacción y buscar el socio externo. Es una demanda muy grande, pero no jugamos solos. ¿Cuánto tarda en desarrollarse ese gasoducto a Bahía Blanca o a Rosario, más las plantas? El gasoducto es fácil, ¿no? 1 año y pico se puede tener el gasoducto hecho. Las plantas de licuefacción llevan 3, 4 años y además son muy caras, ¿no? Estamos hablando de 3.000, 4.000 millones de dólares.
Pero el secreto es este. Hoy, por ejemplo, para poner una carga de gas licuado, de LNG, ¿no? Gas natural licuado en China, está más o menos en $7 el millón de BTU, ¿no? La unidad en la que se vende el gas. Entonces tenemos que dar la marcha atrás, ¿no? Lo que cuesta la regasificación allá, el transporte, la licuefacción, el transporte hasta la planta de licuefacción. Y nos damos cuenta que en Boca de Pozo tenemos que tener el gas a un precio de $2, $2,50. Y hoy no lo tenemos ese precio. O sea que hay que bajar costos, hay que aumentar productividad, porque encima tenemos la desventaja de que estamos un poco más lejos de los mercados que los que están en el hemisferio norte. Y hay que acelerar los tiempos. Exactamente. Le hago una consulta respecto de lo que veníamos hablando al principio del bloque. Todo lo que tiene que ver con la planificación externa de lo que es la explotación de vaca muerta. Uno se imagina, qué sé yo, por ahí poner refinerías en otras provincias, si vamos a hacer un gasoducto, así como hay refinerías de petróleo de YPF en Mar del Plata o en Bahía Blanca, buscar otras provincias para que el desarrollo termine beneficiando a todo el país. ¿Eso es responsabilidad social de las empresas o es responsabilidad de la política de las provincias? No, con la política que tenemos en la Argentina es responsabilidad de las empresas. El Estado tiene que dar las facilidades, ¿no? Y las garantías de que no se van a cambiar las reglas de juego. Después los que ponen el dinero, ¿no? y consideran atractiva una inversión son los privados. Acá, antes en el bloque anterior se habló de las políticas de Estado. Política de Estado es lo que siempre faltó acá. Hay, por ejemplo, un yacimiento de gas, Camisea en Perú, que ya hace años que está y hay firmas argentinas, por ejemplo, Plus Petrol trabajando ahí, que es un éxito, pero es un éxito porque desde Fujimori hasta el que se acaba de morir, Alan García, y el actual Kuczynski, que está por ir preso, qué sé yo, todos los presidentes cambiaron, ¿sí? Pero la línea fue única, es decir, no iban a los bandazos. Acá Menem hizo una cosa y después viene alguien del mismo partido, que fue Kirchner, y hace 180 grados, los vuelve locos a los inversores. Entonces dicen, ¿cómo voy a poner plata en un país donde a mí me va a redituar en 15, 20 años y cada 4 años me cambian el libreto? Sí, ¿no? creo que igual Nicolás se refería a esto, ¿no? De armar ciudades, infraestructura en la que la gente se pueda mudar, los especialistas puedan ir, los inversores también. Eso es más del Estado, eso es del Estado provincial, y yo creí que me hablaban de plantas petroquímicas. No, van las dos de la mano, no, eso, obviamente. Cuando sí. la parte industrial es privada, ¿sí? Y además el futuro de los hidrocarburos es la industrialización, no quemarlo. Al quemarlo se produce anhídrido carbónico y la sociedad mundial dice el anhídrido carbónico me va a aumentar el efecto invernadero por el calentamiento global, entonces no quiero quemar más. De hecho ya las plantas automotrices están pasando a eléctrico, ¿no? Pero para la parte desarrollos urbanísticos, ahí es un tema que es difícil, porque después de la reforma de la Constitución en el 94, que las provincias son las dueñas del recurso y pueden hacer lo que quieren con su dinero, yo noto que todavía se está gastando ese dinero y no se lo está invirtiendo el de las regalías, ¿no? Y a mí me parece que de alguna manera hay que buscar la vuelta entre Estado-Nación y Estado-Provincia dentro de un país federal, de manera que la regalía cumpla el rol para la que está hecha, que es generar riquezas que se van a dejar de utilizar. Y eso es lo que todavía está faltando. El dinero que están recibiendo las provincias, en particular Neuquén, es muy grande y no veo por qué no se están trabajando en grandes autovías hasta la zona de Añelo, claro, en una urbanización, a lo mejor en hacer una ciudad nueva, en ferrocarril, en comunicaciones, porque todo eso hace el costo. El claro, costo de producir en vaca muerta significa también la infraestructura. El transporte de la gente y todo eso. Emilio, lo quiero llevar también a una evaluación de lo que sería la explotación dentro de vaca muerta, de los problemas de medio ambiente que puede llegar a tener. Para esto lo invito a ver una nota que tenemos, que grabamos con Enrique Viales, abogado ambientalista e integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Vaca muerta tiene muchísimos problemas ambientales, es una técnica cuestionada en todo el mundo, la técnica de la fractura hidráulica, el fracking, una técnica que está prohibida en varios países como en Francia, Bulgaria, Alemania, en varios estados de Estados Unidos. El fracking tiene una altísima
consecuencias sobre la salud, sobre el agua, etcétera, de las poblaciones. Lamentablemente estamos en una situación de pero muy bajo control. Aún si hubiese mucho control, esta actividad es imposible de controlar por las características propias. O sea, es intrínsecamente contaminante la fractura hidráulica, y esto pasa aquí y en todas partes del mundo. Se hacen una especie de zonas de sacrificio, áreas de sacrificio, en el altar, en algunos casos, de la autosuficiencia energética, etcétera, pero tiene consecuencias socioambientales muy fuertes. Evaluamos entonces también los efectos del medio ambiente que pueden llegar a tener. Y acá mencionan la técnica del fracking. Bueno, ¿Cuán perjudicial es? Primero quiero aclarar que no comparto en absoluto lo que acaba de decir el especialista. Es una lástima que no lo podamos discutir personalmente, pero eso de dar afirmaciones sin números, sin algo concreto, es un poco irresponsable, creo yo, ¿no? Primero, que en la mayoría de los países del mundo se acepta la técnica del fracking. Segundo, que en el caso de Vaca Muerta tenemos un río, que es el río Neuquén, que tiene 300 metros cúbicos por segundo, que es nada lo que se va a usar de agua, si decimos para agua, para riego o lo que sea, con respecto a ese caudal. La otra cuestión que no se tiene en cuenta es que hay varias napas de agua, ¿no?, que están a 100, 40, 80, 200 metros, pero la roca está a 3.000 metros. Y lo que se trata de hacer, para no contaminar el pozo y para no contaminar la napa, se encamisa todo eso. Y entonces no hay ninguna posibilidad de contaminación de napa. Y después eso que se está hablando de la sismicidad, de minisismos que se puede producir, es una pavada, no existe eso, y está demostrado también en Estados Unidos, donde están 100 veces más la actividad puesta está desarrollada que acá, ¿no? Ahora, estas cosas, en realidad, a mí me gustaría que se trabajara con un rigor científico. Si hay elementos contundentes, fenómeno, pero fíjense lo que está pasando en la puntita de Vaca Muerta que entra en Mendoza, ¿no?, que está entre Malargüe y el límite con Neuquén. Bueno, ya salieron todos a decir no al fracking, no al fracking, no al fracking, pero la riqueza que se le impide a la sociedad mendocina por una liviandad así de no al fracking, ¿no?, es muy grave. A mí me parece bien lo que hizo el gobernador Cornejo, que sacó una resolución y le adjudicó a una empresa, al Trébol. Ahora YPF también va a empezar a pinchar la roca madre ahí en esa zona, y están todas las garantías, porque hay legislación ambiental provincial y hay un seguimiento muy estrecho de todas las actividades que hacen las empresas. Y las empresas no podemos de ninguna manera producir ningún tema que le debe comer a esta gente que alarma a la sociedad, ¿no?, y priva a nuestro país de los recursos que pueden dar el caso del fracking. Está pasando lo mismo con la minería. Fíjense. Bueno, pero pasa con los agroquímicos, que no hay demostración científica que genere los problemas y daños. Sí. Pasó con Botnia. Claro. Argentina tiene una tradición estudiantil, infantil, de oponerse a cualquier desarrollo. Pero, ¿sabe por qué? ¿Cuál es mi teoría? Que hay una omisión por parte del Estado y de las empresas, como si tuvieran una actitud vergonzante. Entonces dejan que los verdes avancen y encuentran un campo virgen, que es la sociedad que no conoce la otra versión. Claro. ¿No? Y a mí me parece que las empresas y los estados tienen que anticiparse y mostrar a la sociedad y sacar esos miedos, ¿no? Porque si no, si le hacemos caso a toda esta gente, yo he hecho mucha consultoría ambiental, pero usando 70% ciencia y 30% emoción. Acá los verdes hacen al revés, 70% emoción y 30% ciencia, y eso nos puede perjudicar mucho. Emilio, gracias por haber estado aquí con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche.